los españoles no nos interesa tener religiones norteamericanas, porque si lo pensamos bien, todas estas religiones modernas, ¿de dónde vienen? Pues de Estados Unidos. Podemos hacer un breve repaso. Por ejemplo, si miramos la Iglesia de los Testigos de Jehová, ¿de dónde viene? Pues de Estados Unidos. Tiene la base central, el cuartel general en Brooklyn, Nueva York. También, por ejemplo, si miramos los mormones, los que llaman los santos de los últimos días, ¿de dónde viene también? También de Estados Unidos. Suelen ser organizaciones, como llaman ellos, son organizaciones, porque utilizan las religiones como si fueran compañías comerciales, porque es la mentalidad anglosajona de las compañías, ¿no? Capitalista, ¿no? Entonces, pues igualmente, ¿no? Los mormones pues también viene de Estados Unidos. Por ejemplo, los adventistas, ¿de dónde vienen los adventistas? Pues también viene de Estados Unidos también. También a finales del siglo XIX, que fue un boom cuando las sociedades secretas masónicas pues crearon todas estas religiones. Luego también, pues, por ejemplo, luego todo el mundo protestante, incluidos los evangélicos y todas las ramas de denominaciones que hay del mundo protestante, pues todo viene también de allí, de Estados Unidos, desde finales del siglo XIX, luego desde el siglo XX también, pues todo un montón de organizaciones religiosas anglosajonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas organizaciones religiosas, como llaman ellos, pues fueron creadas en su día por, como decíamos, por sociedades secretas masónicas y satanistas, para así, cuando crecieran estas iglesias, estas organizaciones, pues tener ellos, los satanistas, el control desde arriba, desde el mando de todas estas organizaciones religiosas, e introducir los bulos y mentiras y doctrinas falsas o perjuicios para los fieles sin que ellos lo sepan. Por ejemplo, confundirles acerca de la venida del anticristo, les dan pistas falsas para que al final, cuando llegue la hora final de la encrucijada final, confundir a los cristianos y no sepan quién es el anticristo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el falso Mesías. Por ejemplo, estas organizaciones religiosas que vienen de Estados Unidos, creadas cuyas cúpulas son masónicas, pues podemos ver que en los cementerios, cuando murieron estos personajes, estos fundadores de estas organizaciones, pues tienen unas tumbas pues a modo de pirámides con obeliscos y simbologías extrañas de sociedades secretas, masónicas y satánicas, de lo cual pues confirma lo que venimos diciendo. Entonces, a los españoles, como decimos, pues no nos interesa importar todas esas religiones norteamericanas, que lo que hacen es que ejercen un control y una colonización. Hay una colonización anglosajona en Europa, en Hispanoamérica y a nivel mundial, que es una colonización a nivel cultural, con el cine, las películas, la literatura, etcétera. También, bueno, con todo tipo de actividades y también incluso pues con la religión también. Todas estas organizaciones religiosas, anglosajonas, protestantes en general, que hemos visto, y por ejemplo, aunque los testigos no se definen como protestantes, pero al principio, cuando nació esa organización, sí se definía, en fin, pero están en la misma órbita, ¿no? Anglosajona protestante. Pues como decíamos, fueron creadas por sociedades secretas y están controladas por la CIA, y lo que hacen es una colonización cultural y religiosa y de poder sobre, pues para controlar otros países, porque utilizan muchos tentáculos, muchos brazos de diferentes maneras. Puede ser a través de embajadas, de la cultura, de la religión,
a través del cine, de las artes. A lo largo del siglo XX hubo una colonización de organizaciones religiosas anglosajonas de tipo protestante desde Estados Unidos hacia Hispanoamérica, en especial, bueno, también en España, en Europa, en el mundo, pero bueno, por ejemplo, especialmente hacia Hispanoamérica, para colonizar, porque son organizaciones religiosas que en las cúpulas son manejadas por sociedades secretas masónicas que están conectadas a su vez y están controladas por la CIA. La CIA es quien controla toda esa amalgama, todo ese conglomerado de organizaciones religiosas. Y las sociedades secretas protestantes anglosajonas estadounidenses están conectadas también con la CIA y con los servicios secretos. Por ejemplo, tenemos el caso del presidente George Bush padre. Como era presidente, antes había sido director de la CIA y él pertenecía a la sociedad secreta de Skull and Bones, Calavera y Huesos, de la Universidad de Yale, una organización masónica satánica, ¿no? O sea, cómo está la CIA relacionada con las sociedades secretas, y es de donde parten, como decimos, el control hacia el común de todas estas organizaciones religiosas. Bien, entonces, cuando a lo largo del siglo XX Estados Unidos colonizó culturalmente y religiosamente, o intentó colonizar también a través de la economía, por ejemplo, de los bancos, del mundo financiero, de las finanzas, del dinero, claro, que tiene mucho poder en el mundo, ¿no? Pero cuando Estados Unidos a lo largo del siglo XX fue colonizando Hispanoamérica, entonces Rusia se dio cuenta de ese plan de colonización, utilizando motivos religiosos como Dios, la Biblia, para, por un lado, parece que sí, que te van a predicar un mensaje positivo religioso, pero por otro lado ya te meten ahí un control y una colonización religioso-cultural, pues para ejercer un control y una influencia sobre esas poblaciones, sobre otras culturas. Entonces Rusia se dio cuenta de esa estrategia, y entonces encargaron a la KGB que crearan un plan para contrarrestar ese dominio anglosajón estadounidense sobre Hispanoamérica, para controlar ellos, los rusos, en la medida de lo posible, todo ese territorio. Y la respuesta de la KGB fue que crearon una especie de iglesia, un movimiento supuestamente religioso comunista, llamado la Teología de la Liberación, que en esos años de pobreza y miseria, pues en toda Hispanoamérica a lo largo del siglo XX, fue teniendo bastante éxito. Era una especie de cristianismo comunista, con una ideología comunista, y eso era sencillamente para así Rusia poder ejercer un control sobre Hispanoamérica y contrarrestar así el poder de los Estados Unidos sobre Hispanoamérica a través del mundo religioso. Por eso es que a los españoles no nos interesa ni esas religiones fabricadas, importadas desde Estados Unidos, que son anglosajonas protestantes y que son anti-españolas, van en contra de la hispanidad, pues critican la conquista y liberación de América desde el año 1492, lo que es el descubrimiento, y entonces lo tergiversan y promueven las ideas falsas, que es el genocidio, que era supuestamente, echan la culpa a los españoles, que se llevaban el oro, y introducen, a través de sus organizaciones, introducen todo ese tipo de influencias y colonización cultural que les beneficia a ellos, claro. Así que había una disputa entre la CIA y la KGB por controlar pues toda la parte del continente, bueno, Hispanoamérica entera, pues a través de estas religiones. Entonces vamos a que a los españoles no nos interesa
ni estar bajo el control ni el dominio de sociedades secretas, ni protestantes, ni de la CIA de Estados Unidos, ni de la KGB de Rusia. Entonces, lo que había antes, inicialmente, era la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica ya ha hecho un recorrido muy largo a lo largo de la historia, de 2000 años, y está ya agotada y ha llegado a su fin. No obstante, la Iglesia Católica ha hecho un papel muy importante en la historia, y todo el descubrimiento, ese proyecto, esa epopeya del descubrimiento de América, la liberación de América, que fue un ejercicio de exorcismo, porque allí pues eran costumbres paganas diabólicas lo que existían allí, con sacrificios humanos y corriendo la sangre, con guerras intestinas que había allí. Bueno, allí había un auténtico desastre. De hecho, se puede decir que la conquista y liberación de América, llevada a cabo por el Imperio Español en aquella época, pues podemos decir que fue promovida o dirigida desde los cielos por Dios mismo, porque había que liberar el continente americano de ese dominio diabólico y demoníaco. Fue un continente en América que llegó el cristianismo con 1492 años de retraso, pero bueno, pero llegó. Sí que había un plan divino por parte de Dios para realmente llegar a liberar también, que el cristianismo se fuera extendiendo, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, mensaje de salvación para los seres humanos, mensaje de amor y de vida eterna, que no estamos condenados al mal, a la muerte, al fracaso, sino que podemos tener esperanza en una vida esplendorosa, ¿no?, y gloriosa junto a Dios, ¿no? Entonces, pues era el cristianismo que existía en aquella época. No había estas organizaciones modernas religiosas que hay, 50.000 organizaciones hoy en día. Bueno, entonces era el cristianismo oficial que había. Los españoles tenemos dos opciones: o seguir con lo que había antes, con lo que ha habido siempre, que era propio nuestro, que era la Iglesia Católica, que estaba en España y estaba también por Europa, sobre todo en el sur de Europa. Pero como decíamos, bueno, la religión vaticana toca a su fin y está en sus últimos días. Las profecías dicen que este es el último papa, bueno, porque ya lleva 2000 años y está agotado, ¿no? Y los españoles pues tenemos dos opciones buenas: o bien acogernos a la religión tradicional, que era católica durante toda la vida, de padres y descendientes, ¿no?, a lo largo de la historia, que era pues la Iglesia Católica toda la vida, con las iglesias, los templos, las catedrales y todo esto, ¿no?, las parroquias, las catequesis, todo esto, con los sacerdotes, ¿no? O bien, porque si toca a su fin el Vaticano, bueno, o bien la segunda posibilidad es que los españoles pues podemos crear, y así también hispanoamericanos y otras personas de otros países europeos o de otras culturas. Entonces, pues también podemos crear nuestros propios grupos, nuestras propias, vamos a decir, entre comillas, iglesias, que son grupos nuestros, que se ponen de acuerdo una serie de personas y amigos, amistades, que son de una misma fe, tienen los mismos principios y crean como un grupo afín a ellos, con sus propias doctrinas, basado bíblicamente en la Biblia. Eso para personas que no les guste o que critican a la Iglesia Católica porque creen que tiene... Pues claro, en la Iglesia Católica es una mezcla de herencias paganas con mensaje cristiano, porque claro, es una mezcla, ¿no? Entonces, que en su día era lo más cristiano que había, pero bueno, avanzamos hacia la liberación, hacia la pureza y hacia la verdad, ¿no?, en la humanidad, hasta encontrarnos con la segunda venida del Mesías, ¿no? Y entonces pues los españoles pueden crear grupos propios, pero no irse, que tiene interés espiritual o religioso, y se apunta, pues me voy a apuntar
en los mormones o en una organización religiosa norteamericana, ahí que no sabes que viene de allí, controlada por sociedades masónicas, con mensajes extraños que son anti-hispanidad, anti-España y anti-hispanidad. Y es muy interesante crear grupos propios. También se puede vivir sin grupos. O sea, una persona puede vivir su fe pues en su vida, en su propia vida, y de acuerdo con su conducta, con sus hechos, en relación con los semejantes, con la sociedad, transmitir unos valores, unos principios, o sea, en su propia vida. No es necesario, no es obligatorio estar integrado forzosamente en un determinado grupo, ni hacer proselitismo para grupos, pero que pueda haber personas que prefieran crear un grupo o permanecer o estar en un grupo porque entienden que eso les hace bien, que tienen amistades, que les ayudan, que les gusta ir al menos una vez a la semana y reunirse, hacer una reunión con sus hermanos. Entonces, pero tienen que ser grupos propios, independientes totalmente de esas religiones norteamericanas que están controladas por la masonería y por los servicios secretos.